Bienvenidos al mes del terror, aquí en mi perfil, donde a partir de hoy, 1 de octubre, tendremos un dato curioso de alguna película de terror o relacionada al horror debido al mes de octubre. Uno de mis meses favoritos, y qué mejor que empezar con uno de mis favoritos. En American Psycho hay un detalle tan sutil que casi nadie nota. En una de las escenas, Paul confunde a Patrick y lo llama Marcus Halfstrand. Hasta ahí podría parecer solo un error dentro del diálogo, pero si observamos con atención, al fondo aparece el verdadero Marcus Halfstrand, quien voltea discretamente al escuchar su nombre. Este pequeño gesto visual no solo es casualidad, la película está llena de momentos donde los personajes se confunden entre sí porque todos comparten la misma apariencia, el mismo estilo de ropa, los mismos peinados e incluso los mismos restaurantes y tarjetas de presentación. El hecho de que Marcus esté en la escena y reaccione a su nombre subraya esta confusión constante y la superficialidad de ese mundo corporativo donde la identidad prácticamente no importa. Es un detalle breve que encapsula la crítica de la película, que en ese ambiente de lujo y apariencias nadie logra distinguirse verdaderamente, o solo lo pusieron ahí como un guiño más. Cada quien sacó sus conclusiones. ¿Sabías lo problemática que fue la producción de Evil Dead? En 1981, Sam Raimi reunió a menos de 14 personas para rodar una película de terror con un presupuesto tan bajo que parecía un chiste. Y por si fuera poco, días antes de grabar perdieron la locación, así que terminaron filmando en una cabaña vieja, destrozada, sin luz y sin agua, y con fama de estar embrujada. El equipo dormía ahí mismo en el set, entre telarañas, cámaras improvisadas y muchísimo frío. Con el paso de los días, muchos abandonaron la producción. Al final, Sam Raimi y su amigo Bruce Campbell tuvieron que hacerlo todo: maquillaje, dirección de arte, cámara, hasta limpiar la sangre falsa del suelo. Incluso en una ocasión, Raimi se lavó las manos con café caliente porque no había agua, solo para poder seguir filmando. Ese pequeño proyecto terminó siendo una de las películas de terror más aclamadas de su tiempo. Incluso Stephen King la llamó la película más ferozmente original del año. ¿Sabías que en Abracadabra hay un detalle que pasa desapercibido, pero que está conectado con una de las series más icónicas de los 90? Cuando Danny, Allison y Max celebran después de engañar a las brujas, se puede ver una fuente al fondo. Esa fuente es exactamente la misma que aparece en la intro de Friends. Y como siempre, esto no es una coincidencia. Ambas producciones se filmaron en el mismo set de los estudios de Warner Bros. En Burbank, California. Así que la próxima vez que veas Friends, piensa que tal vez a unos cuantos metros, Max y Allison estaban celebrando el haberse deshecho de las brujas. ¿Sabías que los alienígenas de Mars Attack casi tenían su propio idioma? Cuando el guión estaba en desarrollo, el escritor todavía no sabía cómo iban a hablar los marcianos. Así que para no dejar los diálogos vacíos, simplemente escribió la palabra Ak cada vez que hablaban. Pero cuando Tim Burton leyó el guión, le pareció tan absurdo y gracioso que decidió dejarlo tal cual. Y así nació uno de los sonidos más icónicos y ridículos del cine de los 90. Lo mejor de todo es que ese chiste de edición terminó definiendo todo el tono de la película, ya que pasó de ser un thriller alienígena a una comedia de invasión extraterrestre. En La novia de Chucky del 98 hay un detalle que muchos pasan por alto, pero que conecta al muñeco asesino con casi todo el panteón del terror clásico. Al inicio de la película, cuando muestran el depósito de evidencia policial donde guardan el cuerpo de Chucky, si miras con atención, aparecen objetos que pertenecen a otros iconos del cine de terror: la máscara de hockey de Jason Voorhees, el guante con cuchillas de Freddy Krueger y la motosierra de Leatherface. Esto no es casualidad ni un simple homenaje. El director Ronnie Yu y los productores quisieron dejar claro que La novia de Chucky era la era del terror en los 90, donde películas como Scream o Sé lo que hicieron el verano pasado jugaban con las referencias y los clichés del género. ¿Sabías que Gremlins iba a ser una película mucho más violenta? El guion original de Chris Columbus era bastante oscuro. Gizmo no iba a ser el héroe de la película, sino que se transformaba en Stripe, el gremlin villano. Además, el guion original tenía escenas brutales como los gremlins a la mamá de Billy y lanzando su cabeza por las escaleras. Al final, Warner hizo todo para no perder al público familiar, ya que representaba la mayor ganancia de la película, pero aún así terminó siendo bastante perturbadora para los estándares de la época. De hecho, junto con Indiana Jones and the Temple of Doom, que se estrenó el mismo verano del 84, fueron demasiado violentas como para ser aptas para todo público, pero no lo suficiente como para ser solo para adultos, y la AMPA no tuvo más opción que inventar una nueva clasificación para el género, el famoso PG-13.
Antes de rodar el Halloween de Hubie, Adam Sandler ya había pensado en Cameron Boyce para un papel pequeño que encajaba con el perfil del actor, ya que él y Sandler habían sido muy unidos en las dos entregas de Son como niños. Boyce estaba listo para volar y filmar con el grupo, pero desgraciadamente en julio del 2019 Cameron falleció inesperadamente debido a una convulsión, ya que padecía de epilepsia crónica. Y esto apenas días antes de que empezara el rodaje. Sandler y el equipo no lo olvidaron y el papel quedó para Karen Bragg, quien era mejor amigo y roomie de Cameron hasta el día de su muerte. Y como un pequeño homenaje, la película lleva una pequeña dedicatoria en su memoria en los créditos. Sin duda, una pérdida trágica para el cine. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que Danny, el niño de The Shining, no quedó traumatizado después de grabar una de las películas más perturbadoras del cine? La respuesta es bastante simple. Danny Lloyd tenía solo 6 años y Stanley Kubrick decidió que él no sabría que estaba filmando una película de terror. Durante el rodaje le dijeron que era una película familiar ambientada en un hotel. Las visiones del Resplandor se las explicaron como simples sueños o escenas de fantasía. Kubrick incluso llegó a crear una versión especial sin ninguna escena aterradora, sin las gemelas del pasillo, sin la sangre del elevador, sin los gritos ni el hacha. Un montaje exclusivo para que Danny pudiera verla sin miedo. Años después, en una entrevista con The Guardian, Lloyd confesó que no supo que The Shining era una película de terror hasta su adolescencia, y gracias a eso, su experiencia en el set fue totalmente positiva. ¿Sabías por qué en El extraño mundo de Jack los humanos nunca muestran su rostro? Los padres, el policía, la presentadora, todos aparecen de espaldas, de perfil o con rostros tapados. No es un error, ni mucho menos un descuido de animación. Es una decisión totalmente intencional de parte de Tim Burton y Henry Selick. Ellos querían que el mundo humano se sintiera aburrido, distante y un poco inquietante, casi como un lugar extraño en el que Jack es solo un visitante. Mientras que la ciudad de Halloween es vibrante, exagerada y llena de criaturas expresivas. Además, ocultar las caras no solo servía a nivel narrativo, sino también técnico. El stop motion es increíblemente laborioso, y animar rostros humanos realistas habría sido prácticamente imposible sin perder el estilo surrealista de la película. Por eso, cada vez que ves a los humanos en la película, recuerda todo el tiempo que salvaron los animadores al tomar esta decisión. ¿Sabías que en Candyman de 1992, las abejas que ves en pantalla eran reales? Tony Todd, el actor que interpretó a Candyman, aceptó que le metieran abejas vivas para una de las escenas más perturbadoras de la película. El equipo de producción crió abejas especiales ya que eran recién nacidas para que fueran menos agresivas. Aún así, Todd llevaba una especie de protector dentro de la boca para evitar que se metieran a la garganta. Durante la filmación, lo picaron más de 20 veces y en su contrato tenía una cláusula que decía que recibiría $1,000 por cada picadura. Así que básicamente cobró un bono de $20,000 solo por el dolor. Además de todo eso, la escena se grabó en una sola toma. Tony Todd se mantuvo completamente inmóvil mientras todos en el set contenían la respiración. Así que la próxima vez que veas Candyman, recuerda que no solo es actuación, fue terror llevado a la realidad. ¿Sabías que una de las chicas que aparece en Scarface desapareció misteriosamente poco después de filmar la película? Durante una escena, Manny ve a una chica en bikini azul caminando por la playa. Esa chica era Tammy Lynn Leppard, una modelo y actriz de apenas 18 años, y Scarface fue su última aparición en pantalla. Poco después del rodaje, Tammy regresó a su casa en Florida, pero algo había cambiado. Su madre contó que actuaba de forma extraña, paranoica y que temía que alguien quisiera hacerle daño, ya que incluso dejó de comer alimentos empaquetados convencida de que estaban envenenados. El 6 de julio de 1983, Tammy salió de casa con un amigo, pero nunca regresó. Ese amigo dijo que discutieron y que ella bajó del coche en una zona residencial, y desde entonces desapareció sin dejar rastro. El FBI y la policía de Cocoa Beach investigaron su caso durante años, pero jamás encontraron pruebas sólidas. Algunos creen que fue víctima de un crimen, otros que huyó por voluntad propia, pero su historia quedó congelada en una sola escena de Scarface. Como si el cine hubiese sido el último lugar donde el mundo la vio con vida. ¿Sabías que en Scanners de 1981 hay una de las escenas más perturbadoras de todo el cine de terror? La escena de la explosión de la cabeza, la cual es mucho más impresionante ya que no se usó ningún tipo de VFX.
Lo que hicieron fue construir una cabeza de látex hiperrealista con el rostro del actor. Después la rellenaron con una mezcla bastante asquerosa que consistía en comida para perro, restos de comida del equipo de producción, hígados de conejo y sangre falsa. Después le dispararon con una escopeta desde atrás para que explotara frente a la cámara. Y sí, era una escopeta real. ¿Qué les digo? Eran los 80. Casi no había control de esto. El resultado fue tan impactante que más de 40 años después sigue generando impresión. Dirigida por David Cronenberg, Scanners se convirtió en una de las películas de culto justo por momentos como este. ¿Sabías que High School Musical 3 casi fue una película de terror? Antes de que Disney decidiera hacer la versión sobre la graduación, el proyecto se llamaba Haunted High School Musical, y la idea era que los Wildcats vivieran una historia con temática de Halloween. Supuestamente iba a tener fantasmas, números musicales con un tono oscuro e incluso un misterio dentro de East High. El propio elenco como Zac Efron y Ashley Tisdale confirmaron que escucharon hablar del concepto, aunque admitieron que lo del fantasma no duró mucho. Y no, nunca se escribió un guión completo, pero sí fue una propuesta real dentro de Disney. Al final la idea se descartó porque el estudio quería cerrar la trilogía con algo más emotivo y menos embrujado. Años después, el director reutilizó esta idea para crear Zombies, la siguiente gran saga de Disney Channel. ¿Sabías que una de las escenas más inquietantes del Exorcista tienen a un asesino real? Cuando Regan entra al hospital para hacerse la prueba cerebral, William Friedkin quiso que todo se viera tan real que usó médicos y técnicos reales de la NYU Medical Center. Esto porque quería que los movimientos y tecnicismos se vieran lo más fiel posible a la realidad. Uno de los médicos en la escena fue Paul Bitson, un técnico en radiología que aparece en cámara haciendo el procedimiento. Años después, Bitson fue condenado por asesinato tras matar al periodista Addison Beryl en 1977. Lo más inquietante es que también fue sospechoso de una serie de crímenes conocidas como los Bag Murders, hombres encontrados en bolsas de Nueva York, aunque nunca se le pudo probar. Friedkin quedó tan impactado que incluso lo visitó en prisión, y esa historia lo inspiró para dirigir su siguiente película, Crossing. ¿Te has fijado en los hombres que ayudan a hacer la mudanza al inicio de la película de Coraline? No son solo personajes de fondo al azar, están basados en personas reales. Los hermanos Jerome y Joe Ranft, quienes trabajaron en la producción y animación de Coraline y El extraño mundo de Jack, junto con el director Henry Selick, sirvieron de inspiración para estos personajes. Además, en esa misma escena, cuando la mamá de Coraline les da una propina a estos dos personajes, el dólar que les da es el rostro del propio Henry Selick. Un guiño divertido de parte del director, ¿lo habías notado? ¿Sabías que durante la temporada de premios de Uncut Gems, Adam Sandler dijo algo que muchos pensaron que era broma? Afirmó que si no lo nominaban al Oscar, iba a vengarse haciendo una película tan mala, a propósito, que todo el mundo sufriría por ello. Y bueno, la academia lo ignoró. Meses después, Sandler estrenó el Halloween de Huey para octubre de 2020. Una comedia absurda con disfraces ridículos, cameos por todos lados y el típico humor de Adam Sandler, que en lo personal yo disfruto mucho. En varias entrevistas después, Sandler siguió riéndose del tema y dijo que lo importante era divertirse. Lo cierto es que el Halloween de Huey pasó casi desapercibida del ojo del público. ¿Y ustedes qué piensan de la película? Déjenmelo abajo en los comentarios. ¿Sabías que en Beetlejuice, el primer largometraje de Tim Burton, hay un guiño secreto al extraño mundo de Jack? Cuando Beetlejuice es invocado durante la sesión espiritista, aparece con un sombrero tipo carrusel lleno de criaturas extrañas. En la punta de ese sombrero hay una figura que es una versión primitiva de Jack Skellington, el protagonista del extraño mundo de Jack. Aunque Jack aún no existía como personaje oficial, su diseño ya estaba en los bocetos de Burton, y este cameo es una especie de prueba visual de lo que vendría unos años más tarde. Este detalle es aún más curioso, ya que Beetlejuice se estrenó en el 88, 5 años antes de que el extraño mundo de Jack llegara a los cines. Una muestra de cómo Burton ya estaba desarrollando su universo visual único mucho antes de que sus personajes se hicieran famosos. ¿Sabías que en Abracadabra, las polillas que Billy escupe en esta escena eran reales? Doug Jones, el actor detrás del zombie Billy Butcherson, contó que para grabar la escena tuvo que tener insectos vivos dentro de la boca. Todo fue completamente práctico. El equipo le colocó una pequeña estructura plástica con respiraderos dentro de la boca, la llenaron con polvo y algunas polillas vivas, listas para salir cuando abriera la boca. Doug contó que la primera toma fue un desastre.
Justo cuando estaba listo, una luz del set se fundió y tuvo que quedarse con los insectos y el polvo dentro mientras arreglaban todo. Pero al final lograron capturar esa escena que se volvió una de las más recordadas en Abracadabra, ya que todo lo que ves salir de su boca era 100% real. ¿Sabías que una transmisión en vivo de la BBC fue tan real que el público creyó estar viendo un caso paranormal en vivo? En 1992, la cadena británica estrenó Ghostwatch, un falso documental sobre una casa embrujada, pero lo presentaron como una emisión en directo, con los mismos conductores de la televisión británica que ya todo mundo conocía, lo que hizo que millones pensaran que todo era real. Durante el programa, los fenómenos se intensificaban hasta que, al final, el presentador anunció que el espíritu había escapado y que ahora estaba entrando por la pantalla de los espectadores. La BBC recibió más de 30.000 llamadas de personas asustadas y furiosas, pero lo peor vino días después, cuando un hombre con problemas mentales se quitó la vida creyendo estar poseído por un ente maligno del programa. Ghostwatch fue prohibido durante años, incluso años después inspiró la película Late Night with the Devil. ¿Sabías que un actor de Harry Potter murió justo antes de ver el estreno de su propia película? Robert Knox interpretó a Marcus Belby en Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Era su primer gran oportunidad en el cine, y de hecho ya había firmado contrato para aparecer en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Pero en mayo del 2008, Robert fue asesinado fuera de un bar en Londres. Intentó defender a su hermano menor, que estaba siendo amenazado por un hombre armado con un cuchillo. A pesar de que los presentes intentaron detenerlo, el agresor apuñaló a Robert varias veces antes de ser reducido. Su muerte conmocionó al elenco de Harry Potter y durante el estreno de la película, Warner le dedicó un homenaje especial. El responsable, Carl Bishop, fue declarado culpable en 2009 y condenado a cadena perpetua. Tras su muerte, los padres de Robert crearon la Robert Knox Foundation, una organización que promueve la preservación de la violencia con armas blancas entre jóvenes. Una historia que recuerda que, incluso detrás de la magia del cine, hay tragedias reales, pero también héroes que siempre serán recordados. En El cadáver de la novia, hay una decisión visual que dice mucho más de lo que parece. La paleta de colores entre el mundo de los vivos y el de los muertos está completamente invertida. El mundo de los vivos es frío, gris, apagado, lleno de sombras azuladas y tonos desaturados, casi sin vida. En cambio, el mundo de los muertos está lleno de luz, de tonos púrpura, verdes intensos y naranjas cálidos. Esta fue una decisión artística completamente intencional. En los análisis de producción, los diseñadores explicaron que Burton y su equipo querían romper la idea tradicional de que la muerte es oscura y temible. Querían que el público sintiera que la vida, al menos la de los vivos, era la verdadera prisión, mientras que la muerte era un lugar donde los personajes podían ser ellos mismos. Así, el color no solo separaba dos mundos, sino que revela el mensaje central de la película. No siempre lo más gris está vivo, ni lo más colorido está muerto. ¿Sabías que en Poltergeist de 1982, la actriz JoBeth Williams nadó entre esqueletos reales? Durante la escena final en la que su personaje cae a una piscina llena de cadáveres, la producción usó esqueletos humanos auténticos, porque en ese momento eran más baratos que los falsos de utilería. JoBeth Williams se enteró solo después de terminar el rodaje e incluso admitió que le preocupaba aún más, ya que llegó a tragar, sin querer, agua de ese pozo. Desde entonces, esa escena se volvió una de las más inquietantes del cine de terror. A lo largo de los años, 4 actores de la saga murieron en circunstancias extrañas o prematuras, lo que alimentó la leyenda de que Poltergeist estaba maldita. Entre ellos, la niña protagonista, que falleció con apenas 12 años por una complicación médica repentina, y Dominic Dunne, que interpretó a su hermana, asesinada por su exnovio poco después del estreno. Los fans comenzaron a hablar de una supuesta maldición, especialmente al saber que los esqueletos del rodaje eran reales, convirtiendo la película en una de las producciones más enigmáticas y siniestras de Hollywood. En Scary Movie, la pequeña niña que interpreta a Megan en la parodia del Exorcista es en realidad Natasha Lyonne. En ese momento, Lyonne era apenas una actriz joven, y su participación parecía un cameo menor dentro de una película que estaba llena de referencias y homenajes a clásicos del cine de terror. Años después, Lyonne consolidaría su carrera interpretando a Nikki Nichols en Orange is the New Black. Además, participó en películas populares como American Pie y recientemente en el reboot de Los Cuatro Fantásticos.
clásicos. Pues, aunque muchos creen que El cadáver de la novia fue una historia original de Tim Burton, en realidad está inspirada en una leyenda folclórica judía del siglo XVII. La historia original hablaba de un hombre que por accidente colocaba su anillo de compromiso en el dedo de una mujer muerta. Al hacerlo, despertaba a su espíritu, quien lo reclamaba como su esposo. Una mezcla de tragedia, amor y muerte que siglos después se transformaría en la base del guión del cadáver de la novia. Lo más interesante es cómo llegó esta historia a Burton. Fue el animador y guionista Joy Ranft, uno de los grandes cerebros detrás del extraño mundo de Jack y Toy Story. Ranft conocía bien el cuento y pensó que encajaba perfecto con el estilo romántico y macabro de Burton. Así que técnicamente El cadáver de la novia nació de una leyenda antigua que luego se filtró en el imaginario oscuro de Tim Burton a través de sus colaboradores más cercanos. La noche de Halloween de 2011, un joven Neil Patrick Harris organizó una fiesta de Halloween con amigos y celebridades. Todo bien hasta ahí, ¿no? Pero esa noche se volvió infame por una decoración que dejó a más de uno con la boca abierta. Harris pensó que sería una buena idea incluir un pastel grotesco con la forma de Amy Winehouse, quien, como dato extra, tenía poco de haber fallecido. Y por si pensaban que el menos fue un homenaje artístico o respetuoso, no, para nada. El pastel era espantoso, con detalles morbosos y de pésimo gusto. Obviamente la imagen terminó filtrándose en internet y aunque hoy ya no circula tanto, si la buscas en Google es bastante fácil de encontrar. No la pongo aquí porque TikTok me censuraría si la llegara a poner. Pero ahí está, la última curiosidad de este mes del terror. Y curiosamente, el primer dato que llegué a considerar para comenzar esta sección de datos curiosos en el canal. Así que feliz Halloween a todos y no olvides de seguirme para más datos curiosos como este. Y créanme, es bastante laborioso ponerme este disfraz aunque no lo parezca. Así que regálenme un like por lo menos. Nos vemos en el siguiente dato.